Venezuela ha vivido y el mundo entero, porque está dando la vuelta al mundo la noticia, un verdadero ejemplo de realismo mágico en Corozopando. Corozopando es un pueblo de los llanos venezolanos que queda al sur de Calabozo, como unos 50 kilómetros de Calabozo, en el estado Guárico. Tiene 480 y pico habitantes apenas, está en pleno corazón del llano y es conocido Corozopando por sus quesadas, carnes en vara, posada y ahora por las empanadas de las Hernández. Es el punto de control, por cierto, de salida del municipio Francisco de Miranda. Rómulo Aponte, que lo tenemos ahí enfrente de nosotros, su currículum es muy grande. Podemos decir que es médico, psiquiatra, sexólogo, especialista en terapia cognitiva conductual, miembro del primer Comité Internacional de Terapia Cognitiva, profesor de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y Premio Nacional de Psiquiatría. Acaba de hacer un breve análisis conductual del episodio de las empanadas de Corozo Pando, por lo cual lo he llamado porque me parece increíble y de una gran seriedad, por cierto, pero es parte de esto que estamos viviendo los latinoamericanos que han dado por llamar realismo mágico. Guillermo García Márquez sería feliz con esta noticia. Bienvenido, Rómulo Aponte. Te escuchamos. Hola Napoleón, siempre grato hablar contigo de estos temas, además de escuchar tu música. Tú eres un gran melómano. Ah, en gente en ambiente, sí. Mira, como decías, Por el episodio de cierto, Coros. perdona, Rómulo, Sí, sí. me faltó decir que entre otros trabajos literarios que tienes y de estudios tienes el libro Todo por un orgasmo, que ustedes también. Ah, sí, sí, sí. Esa fue Cuéntame. una travesura que hicimos hace varios años. Las cosas insólitas que hace la gente, hombres y mujeres, por obtener algún tipo de gratificación sexual. Pero el tema de hoy es este de Corozopando, que es interesantísimo como evento político, como evento social. Y yo quisiera, Napoleón, compartir este programa contigo y con tanta gente que te sigue, haciendo una aproximación al comportamiento humano. ¿Por qué suceden estas cosas? Dentro de las distintas escuelas que conforman las teorías de la psicología y de la psiquiatría, existe el conductismo. El conductismo es el análisis del comportamiento humano. ¿Cómo nos comportamos los seres humanos en nuestro medio ambiente, en nuestras interacciones interpersonales? ¿Qué hacemos en la vida? El principio del conductismo establece que nosotros ante un estímulo es lo que sucede, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Emitimos una respuesta, ¿verdad? Es casi como un reflejo, como lo que describió Pavlov. Pero resulta que luego investigaciones más recientes que se hicieron en Estados Unidos, en California, demostraron que entre el estímulo y la respuesta hay un pensamiento, muchas veces fugaz, de curso rápido, inmediato, pero hay una intervención, digamos, de tipo cognitiva. Entonces, estímulo, Napoleón, ¿qué sucede? Respuesta, ¿qué hacemos? A veces, evaluamos las consecuencias. Podemos anticipar las consecuencias. Utilizar un poquito ciertas partes del cerebro que están asociadas con el pensamiento para anticipar qué puede pasar si yo hago esto. Pero hay otra variable, Napoleón, importantísima que se llama la contingencia. Las contingencias son una serie de factores que van a estar asociados al comportamiento, a lo que nosotros hacemos, que son impredecibles, que son difíciles de analizar, que son difíciles de precisar, a menos que hagamos un gran esfuerzo de análisis, un esfuerzo mental, utilicemos la mente, el pensamiento, la inteligencia, el juicio, el razonamiento, todas esas facultades extraordinarias que tenemos los seres humanos para anticipar las posibles contingencias de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ahora, en el evento de Corozo, Corozopando, el corozo, por cierto, estuve revisando por allí, es una palmera con espinas y parece que las espinas aparecieron cuando el régimen, a través del CENIAT, no tuvo ninguna previsión
de las contingencias o consecuencias, quizás primero consecuencias y más complejo, más difícil, contingencias de esa intervención arbitraria que hicieron con las señoras que cocinan empanadas, que venden empanadas en Corozopando, que son las hermanas Hernández, ¿verdad? Sí, te ¿Se escucho. me oye, Napoleón? Sí, claro, Ya, perfectamente. sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué pasan estas cosas, Napoleón? Las hermanas Hernández resultaron ser unas mujeres protestatarias, reactivas, asertivas. Se mudaron a un árbol cercano, creo que era una mata de mamón, a seguir haciendo sus empanadas ante el arbitrario cierre de que fueron objeto por parte del CENIAT. Y Y perdona, recibieron mucho parece que apoyo. ahora es un sitio turístico porque la gente se para allí y le han pedido de todas partes, de Estados Unidos, de España y demás, Sí, queremos las empanadas de las hermanas Hernández. En uno de los principales periódicos españoles, por cierto, que se llama El Mundo, ¿ok? sí, Hicieron todo un reportaje. En Argentina han hecho reportajes porque han hecho famosa, así lo más famoso hoy en día del pueblito de sí. Cortopando son las empanadas de las hermanas Hernández. Pero Hernández. según tu análisis Sí. conductual, ajá, eh, ¿puedes hablarnos de la actitud del narcorrégimen con el CENIAT, cerrando todos los sitios por donde, donde come o duerme Sí, María Corina y su equipo? Luego, la reacción de María Corina y la reacción de las hermanas Hernández. sí. Hablé con un amigo médico, compañero de estudio de medicina, llanero. Le pregunté por Corozopando a propósito de esta aparición de Corozopando a nivel mundial prácticamente. Y me dijo que era un pequeño caserío de aproximadamente 20 casitas que queda en la vía entre Calabozo y San Fernando de Apure. Ahora, Napoleón, ¿cómo es que el régimen incurre en Venezuela? Incurre en este comportamiento, en esta conducta. Ahí hay un problema en el control de los impulsos y ahí hay trastornos de conducta. Ahí hay una carencia, una falta de regulación emocional y conductual, Napoleón. Hay impulsividad, hay evidentemente una conducta agresiva y hay una conducta de transgresión al negarle a estas mujeres, pues, propias de la condición del pueblo venezolano, su pequeño negocio de vender empanadas. Eso es una transgresión contra un minúsculo derecho humano que tienen los seres humanos. Bueno, es que tenemos, cuando hablamos de transgresión y de conductas impulsivas, tenemos que recordarnos de expropiese, ¿te acuerdas, no? Claro. Llegamos para vengarnos, también dijo una vocera del régimen. Por las buenas o por las malas, ganamos las elecciones, ¿verdad? Le voy a dar dolores y no dólares. Dólares no, dolores sí. Y te pones a ver, a analizar, a considerar, Napoleón, estas conductas de personeros importantísimos del régimen, que evidentemente conforman estas condiciones, estas características de falta de regulación emocional y conductual. Te puedo señalar también, Napoleón, que hay un espectrum dentro de estas patologías psiquiátricas de falta de regulación emocional y del comportamiento. La falta de regulación emocional caracterizada por la rabia, ya lo vamos a revisar. La impulsividad, Napoleón. ¿A dónde se encuentran estas conductas impulsivas, agresivas y transgresoras? En personas que sufren del espectro autista. El espectro autista tienen estos comportamientos. ¿El espectro es ese? ¿Qué significa eso? El espectro autista son estas personas que tienen dificultades para el contacto social, para reconocer sus propias emociones y de las otras personas, el autismo, para las conductas de interacción social. Y tienen una característica que es la rabia, la agresividad, ¿no? Los trastornos bipolares, estas personas que tienen estos ciclos de la manía, donde son Superman,
superwoman, son agresivos, impulsivos, se sienten con una gran energía, transgreden las normas, tienen conflictos con las personas, se ponen hipersexuales, buscan las relaciones interpersonales, gastan mucho dinero, se ponen hiperactivos y luego caen en depresiones, tristeza, sentimientos negativos de la vida, ideación suicida, pasividad, no se quiere levantar de la cama. Personas con esa disregulación emocional y conductual en el trastorno bipolar están dentro de este espectro, ¿no? Napoleón, los trastornos explosivos. Hay una condición que se llama el trastorno explosivo intermitente, que son personas que están tranquilos y ante un menor estímulo explotan. Explotan con rabia, explotan con agresión, explotan haciendo daño y no sienten culpa por ese comportamiento. No hay ningún tipo de malestar. Y si tienen algún tipo de malestar, que generalmente no lo hay, eso no es suficiente para regular la conducta, ¿no? Este trastorno explosivo lo pueden tener desde la infancia, desde la adolescencia. Y cuando lo sufren temprano en la vida, 60% de ellos lo siguen sufriendo a través de la vida. Trastorno explosivo, que lo vemos con frecuencia. Napoleón, otra condición que en alguna ocasión hablé contigo, las personalidades antisociales también se comportan así. Los antisociales son personas irresponsables, transgresores, no se adaptan a las normas de convivencia social, son manipuladores, explotan a la gente, carecen de empatía, hacen daño y no sienten culpa, son cínicos. Es una patología que hace mucho daño Pero tú me estás en el entorno describiendo social. clarísimamente a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello. Más claro no puede ser. Da la impresión que estás pensando en ellos. Estoy haciendo quizás un retrato hablado, dirían los Sí. policías, ¿verdad? Sí, sí. Eso es la clínica de estos trastornos, ¿no? Bueno, la cleptomanía, Napoleón, la gente que roba, cleptómanos, están dentro de ese espectro de trastornos del control de los impulsos. Ok. ¿Y cuál ha sido uno de los graves problemas para Venezuela durante estos 25 años y antes también, pero ahora peor, de ejercicio del gobierno? La corrupción. La corrupción ha sido terrible. Cleptomanía. Eh, la búsqueda de acumular, acumular, acumular y acumular. ¿Cuántos de ellos acumulan millones de dólares en los bancos secretamente, de manera delincuencial? Acumulan carros, bienes. Los hombres acumulan mujeres, las mujeres acumulan amantes. Y está también las adicciones, adicciones a drogas, a sexo, las conductas borderline, Napoleón, que son personas que no tienen ningún tipo de control de sus emociones, de sus conductas, ni de sus pensamientos. Son dicotómicos, los borderline, Napoleón, son dicotómicos, tienen pensamientos dicotómicos. ¿Cómo es la cosa? Tú eres amigo o eres enemigo. Piensan en todo o nada. Ejercen el gobierno en función de imponer sus arbitrariedades de manera impulsiva, los borderline. Y finalmente, dentro de ese espectro están las parafilias, las desviaciones sexuales y las conductas compulsivas. Comprar, 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 sexo, 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 poder, poder, poder. Fíjate qué amplio es el espectro de patologías que está asociado a este incidente, asociado clínicamente desde la perspectiva psiquiátrica al incidente de Corozopán. ¿Eso es así? Ahora vamos por partes. Ya hablaste Ah, de el régimen y la orden que dio. Ahora, sí, ahí estaba, después hablamos de María Corina y hablamos de las Hernández. En este breve análisis, como tú dices, perdona porque llevo una gripe de hace por lo menos un mes.
este breve análisis conductual del episodio de las empanadas de Corozopán. Ok. sí, Según denuncias, también en Twitter, por Twitter, la encargada del CENIAT de cerrar, ¿no? El restaurancito de las hermanas Hernández, ¿ok? Ella tiene también un negocio parecido y no paga impuestos, que es lo que acusaron a las Hernández para cerrarlo. Esa señora que no paga impuestos me recuerda, por cierto, cuando habla Cabello o cuando habla Maduro, que insulta a los que no piensan como ellos, ¿no? sí, Acusándole de todo lo que ellos son. Los otros son los ladrones, los otros son los vendepatria, los otros son los que le entregan Venezuela a los Estados Unidos, ¿no? En cuanto los ladrones son ellos, cuando quienes entregan a Cuba a los rusos y a los de Irán el territorio venezolano o a los terroristas de colombianos que manejan parte del territorio venezolano, sobre todo en la frontera. sí, Ella sí. me recuerda un poco a eso, o eso lo hace en este caso ella por temor, por miedo, por no perder su puesto. Sí, indudablemente, dentro del régimen de terror que se impone al pueblo, Napoleón también se impone a los empleados del régimen para que se vistan de rojo, para que asistan a los mitines públicos, para que vayan a votar, todo a expensas de chantajes y de imposiciones arbitrarias. El chantaje de la Bolsa Club, el chantaje que se llama apóyate voto del cargo, porque no hay derechos humanos, derechos propios del ser humano. Para obtener algún beneficio del gobierno, que pretende controlarlo todo, por supuesto, tienes que ser devoto, esclavo, incondicional del gobierno, someter a la gente como lo han hecho. Y en el caso de la empleada, acuérdate que si hay rasgos de personalidad psicopáticos en ellos, estas personas, el cinismo, la condición deshonesta que los caracteriza, bueno, es un cinismo prestarse para cerrar un minúsculo, discreto negocio de estas eh, hermanas Hernández, trabajadoras venezolanas, y al mismo tiempo tiene su propio negocio, incurriendo en la misma falta de, quizás, de cumplimiento con algunas discretas obligaciones que podía tener esta señora Hernández como para las ventas de empanadas. ¿Cuán grande puede ser ese negocio? ¿Cuántos impuestos le debe proporcionar estas discretas empleadas, estas discretas trabajadoras al CENIAD? ¿Y cuánto le deben contribuir al CENIAD los corruptos del régimen que acumulan millones y millones y millones de dólares, que hacen negocios fraudulentos? Eso sí, deben pagar mucho al CENIAD, pero seguramente son complacidos con ningún tipo de observancia sobre su administración, la administración irregular que hacen de sus negocios. Pero siguiendo Napoleón en el análisis desde la perspectiva psiquiátrica, te quería comentar. En la corteza prefrontal del cerebro, aquí arriba, están los pensamientos. Y aquí en el medio hay un núcleo que se llama núcleo amigdalino, sistema límbico, acá en el medio, que controla las emociones y las conductas. Eso quiere, y hay una vía que comunica la región de los pensamientos con la región de las emociones. Eso significa que lo que pensamos va a determinar lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Cómo piensa esta gente? Estudios de resonancia magnética nuclear de cerebro, que son esas fotografías que se hacen con máquinas extraordinarias que hay ahora, para tomarle fotografías a cualquier parte del cuerpo, en nuestro caso de esta conversación contigo hoy del cerebro, se ha encontrado que esta gente impulsiva que actúa de esta manera, tan arbitraria, tan agresiva, sin considerar consecuencias y mucho menos contingencias de su conducta, que agreden, que someten, que carecen de empatía. Esta gente tiene una pobreza cognitiva, una pobreza mental, de pensamiento extraordinaria. Porque esos estudios, Napoleón, esas fotografías del cerebro han revelado que la parte del cerebro con la cual pensamos está atrofiada. Está atrofiada.
no tienen las funciones, las neuronas, las células del cerebro, la cantidad y la función que deben tener en muchas personas. Yo considero que si a mucha de esta gente se le hiciese una resonancia magnética nuclear del cerebro, encontraríamos la explicación a muchas de las conductas inadecuadas, transgresoras, violentas, violadoras de derechos de muchos de los personeros del régimen. Y también alteraciones en el núcleo amigdalino, en la parte del cerebro donde se controlan las emociones. Debido a esto, aparecen las emociones de rabia, la rabia, que es la conducta, la emoción predominante, esta gente rabiosa, y por supuesto las conductas agresivas, porque hay una relación perfectamente bien establecida, Napoleón, entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Lo que siento y lo que hago depende de lo que pienso. Y cuando hay pensamientos distorsionados, equivocados, interpretaciones sesgadas de la realidad, interpretaciones inadecuadas de lo que es el poder, que se interpreta como una posición para el beneficio personal y no para el beneficio de los pueblos a quienes gobiernan. Evidentemente que con esas alteraciones en sus pensamientos, sus emociones van a ser predominantemente la rabia y sus conductas van a ser esa, la transgresión de los derechos, las agresiones a los derechos de las personas. Este sería una buena aproximación para la comprensión del evento de Corozopán. Pero querías hablar también de las hermanas y de María Corina Machado. Y la reacción tanto de las hermanas Hernández, después que las cierran, ¿ok? Sí, Inclusive la lucha de las hermanas Hernández que no se doblegan y entonces hacen sus empanadas debajo de una mata de mango frente al otro lado de la calle, ¿no? Y la sí, reacción del público que están pidiéndole ahora empanadas. sí. Estas hermanas Hernández son representantes de la valentía, del coraje, de la asertividad de la mujer venezolana. Parece ser, tú lo sabrás, que debajo del aviso del CENIAT clausurado pusieron hasta el final. Pegaron otro papel que decía hasta el final. Sí. Estas mujeres indudablemente son esas mujeres que no se doblegan, que son valientes, que son asertivas, que defienden sus derechos ante, ante las arbitrariedades de un régimen poderoso en su capacidad de agresión y de destrucción. Es que hay un video Muy- que creo que es de Ajá, Efecto Cocuyo, que les recomiendo seguir Efecto Cocuyo, eh, ajá, donde una de ellas está grabando lo que le están haciendo sí, y la otra, ¿no? Me recordó el personaje de Cien años de soledad, cuando ella empezó a hablar y 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 hablar, y ahí tienen como 4 o 5 páginas de un solo monólogo de ese personaje que no recuerdo ahora el nombre. Me recordó porque ajá, ella no paró de hablar todo el tiempo, ¿no? sí, yo Contra, lo vi, contra lo que le estaban haciendo, con una yo gran lo vi, valentía al fin y al cabo. yo lo vi, y esa es la conducta asertiva a la cual me he referido. La persona asertiva es la que dice lo que piensa, la que expresa lo que siente y la que defiende sus derechos. Y así lo hizo esa joven muchacha, hermana de las otras, de la familia Hernández, ¿no? Gran ejemplo de la Ahora vayamos compostura, con el la fenómeno, presidumbre, ¿sí? ahora vayamos con el fenómeno de María Corina Machado. Ella, Ajá, cuando se entera de lo que le hicieron a las hermanas Hernández, que le cerraron el señal, vuelve a hablar con las Hernández, ¿no? Y a solidarizarse con las Hernández. Hay un trabajo bien interesante que hace un periodista venezolano llamado Carlos Moya, ¿ok? ajá, Eh, que muestra todo el encuentro de María Corina con las hermanas Hernández, ¿no? qué bien. Horas después o un par de días después que le cierran el negocio. Y por otro lado, en el caso de María Corina, ella, y luego que nos hable del pueblo venezolano,
y la reacción del pueblo venezolano frente a una mujer, a una líder, ¿no? Que ha superado la popularidad de Carlos Andrés Pérez y de Hugo Chávez, que Cierto, supuestamente son, yo creo que Carlos Andrés Pérez tuvo más popularidad que Hugo Chávez, pero que fueron los dos grandes fenómenos, sí, ¿no?, masivos que tuvo la política venezolana. ¿Quién es esta mujer? cierto, Napoleón, ¿Quién es María Corina Machado? ¿Por qué logra eso? cierto, ¿Por qué sí, regresa a hablar con estas mujeres? sí. Napoleón, María Corina Machado proviene de una familia que si bien es de clase alta venezolana, tiene antecedentes de personas que conforman unas condiciones de fortaleza. La mamá de María Corina, Corina Parisca, quien conozco y me siento amigo de ella, la conozco hace muchos años, es psicóloga y fue una mujer muy destacada en un deporte exigente que es el tenis y logró muy buenas posiciones en competencias en tenis. El compromiso con el deporte, con el esfuerzo físico y el compromiso con la formación intelectual. Por otra parte, he leído que familiares, por la parte parisca, igual de María Corina, han sido luchadores sociales y políticos destacados en décadas anteriores en Venezuela. De tal manera que hay un gen allí, hay un elemento genético en la constitución de la personalidad de María Corina. Ella debe tener un cerebro que produce mucha dopamina, es un diseño genético que recibe el cerebro, tengo una observación mía como psiquiatra, que la hace emprendedora, entusiasta, activa, comprometida con el compromiso, con el logro, con fijarse objetivos y luchar por ellos. Eso es dopamina. Luego, Napoleón, María Corina se formó en un colegio en Caracas que tiene un lema impuesto como un esquema cognitivo, como un esquema mental a sus estudiantes, que llaman servian. Eso es servir, servir. Sirve a la gente, sirve a los demás, ayuda a la gente. Esta mujer además es inteligente, indudablemente que es inteligente. Se la oyes hablar y la oyes analizar las situaciones políticas y los eventos de la vida cotidiana, que son muchos los que les toca afrontar. Es inteligente. Está cargada de una afectividad firme, fuerte, positiva, entusiasta, comprometida con el logro. No tiene miedo, es valiente. Atraviesa el río Apure en una curiara. Atravesó el río Orinoco, caudalosos y desafiantes caudales de agua en curiaras. Enfrentó a Hugo Chávez y le dijo: el que expropia y no paga es ladrón. Y Perdona, tanta, pero sí, fue al sur de Venezuela, que está en manos de los terroristas colombianos sí, y del régimen y de los generalotes que están robando el tesoro venezolano, el oro venezolano y demás. sí, ¿Ok? Y ella fue hasta allí, ¿no?, sabiendo que no la cierto, quieren y sabiendo sí, que es el gran enemigo de la narcotiranía. cierto, totalmente. Es valiente, es asertiva, desafía las arbitrariedades del régimen y está cargada de una gran sensibilidad social. Y todas estas características que podemos tú y yo traducir en palabras, las interpreta y las siente el pueblo venezolano, que la ve como la generadora de su esperanza, el motivo de su esperanza, la reivindicadora de sus derechos, la que puede conducir al pueblo venezolano a recuperar la libertad de expresión, de pensamiento y de acción que tenemos todos los venezolanos. Eso ve el pueblo venezolano en María Corina Machado, que la ha convertido en su heroína y en su novia. La aman, la aman y tienen una gran esperanza y una gran identificación con María Corina Machado. Eh, es un gran beneplácito para Venezuela que María Corina, que tiene años de trabajo político social, ha venido emergiendo de una manera magnífica, fantástica. Y como tú decías, hoy es una líder que sobrepasa a destacados líderes políticos sociales.
pudo haber sido Pérez en su época y Chávez en la mala época para el pueblo venezolano. Ahora fíjate, Ahora sí, ahora según sí hay una buena época. el pueblo venezolano hasta ahora estamos siempre detrás de un caudillo y nos Sí, forman con el más grande de los caudillos, ¿no? Considerado en el mundo entero como uno de los hombres más valiosos, que es Simón Bolívar. ¿Ok? sí. Apoyamos, veíamos a los generales y a los militares positivamente. Y nuestros presidentes eran todos hombres. Había muy Ujú. pocas mujeres en la política y las pocas mujeres que ven en la política eran brillantes, pero nunca llegaban a ser, creo que Ismenia Villalba una vez fue candidata electoral. Sí, Pero sí, ¿por qué el pueblo venezolano ahora abre los ojos hacia una mujer? hacia una mujer. Tú sabes que las mujeres han venido luchando con todos sus derechos desde los años 50, 60, ¿Sí? Y mujeres por bien los valientes, derechos de por la cierto. mujer, por la Ujú, equidad de género, por ujú. los derechos de la mujer. Indudablemente que han logrado ascender en esa legítima exigencia, en ese legítimo ejercicio del derecho a la política, a la economía, al trabajo, a cultivar la dimensión intelectual, emocional, más allá del ámbito inmediato del hogar, en el cual hacen mucho bien, por supuesto. Y bueno, en ese ascenso, luchando contra el arbitrario machismo, han venido ascendiendo las mujeres. Y como tú sabes, hay líderes reconocidos, mujeres reconocidas en el ejercicio particularmente del poder político, en el pasado y en la actualidad. Y allí está María Corina, siendo el símbolo del rescate de los derechos de la mujer, pero ahora no solamente de la mujer, sino de todos los hombres, de la gran mayoría de hombres y mujeres venezolanos que se identifican con ella y que ven en ella, como te decía, la personificación del acceso a la libertad de Venezuela. Y para terminar este relato de realismo mágico que hemos vivido y que ahora está dando la vuelta al mundo, Sí, sí. está el video que también creo que es de efecto Cocuyo, de el hombre que persigue a María Corina, gritándole, María Corina, ciérrame la empresa, ven para mi empresa, para que me Eso estuvo muy bueno. cierre". Eso estuvo muy bueno. Eso es un gran ejercicio de solidaridad. Aquí estoy contigo. Gran ejercicio de solidaridad. Y lo que hizo ese hombre lo sienten y lo apoyan la grande mayoría de los venezolanos. Bueno, Sí. doctora Ponte, de verdad que fue un placer escuchar y toda una clase la que nos diste sobre esto. Médico, psiquiatra, sexólogo, especializado en terapia cognitiva conductual, miembro del primer Comité Internacional de Terapia Cognitiva, profesor de posgrado de la Central y Premio Nacional de Psiquiatría. Ahora, con el permiso de Efecto Cocuyo y de Carlos Moya, quiero que ustedes vean eso de lo cual hemos estado hablando y que se ha multiplicado en todas las redes. Gracias, Saludos, Napoleón. un abrazo. Ustedes recuerdan hace 2 días, 22 de mayo, a través de las redes sociales se dio a conocer que luego del desayuno de María Corina Machado, esto que se ve al fondo, ese localcito, un desayuno, llegaron funcionarios del CENIAT y de la Guardia Nacional a clausurarle el negocio a una familia que simplemente vende empanadas, desayunos criollos, por atender al equipo de María Corina Machado en su recorrido hacia el estado Apure y Amazonas. Bueno, 48 horas después, esta familia que se encuentra aquí ahora está vendiendo sus empanadas y sus desayunos criollos aquí, bajo esa mata de mamón. Y estas son las palabras que le están demostrando a la líder opositora. María, bienvenida. Hoy trabajamos aquí haciendo empanadas. Desde aquí afuera, debajo de la mata de mamón. Haciendo las empanadas allá y traernos para acá. Y bueno, mañana tenemos una actividad también. ¿Y vino más gente? Sí, niños de aquí de Corozopando, vino gente, come y todo se repartió. Todo se cumplió como bueno, así tenemos que trabajar mientras Gracias que al podamos apoyo hacer que le el- están dando a ellos. Muchas gracias, de verdad. Ustedes se han convertido en un símbolo para Venezuela.
en símbolo de la lucha, ¿sabes? De la gente que no baja la cabeza, que no se deja humillar. Nunca, jamás. Y fíjense, ¿qué está haciendo el régimen? Usando toda la fuerza bruta que ellos tienen, que si el CENIA, que si la guardia, que si toda la policía, para castigar a la gente que no le baja la cabeza. Estados Unidos que quieren de Estados Unidos que le mandemos las empanadas para allá. No sé cómo vamos a hacer. Ahora la vamos a mandar para toda la Claro. ¡Viva las Hernández! ¡Dímelo, cierre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! ¡Sí me lo cierre! ¡Este es el mío! ¡Sí me lo cierre! ¡Claro!